Michael Rodríguez se despertó un segundo antes de que sonara la sirena. 5 años en Pelican Bay habían enseñado a su cuerpo a despertarse solo, una pequeña victoria sobre un sistema que controlaba cada aspecto de su existencia. El camastro de acero se le clavaba en la espalda a través del delgado colchón. Las 4 paredes de hormigón de su celda de 3 por 2 metros se habían convertido hacía tiempo en su universo. La fría luz de las lámparas fluorescentes se encendió de golpe, hiriendo sus ojos incluso a través de los párpados cerrados. Michael se sentó lentamente, frotándose la cara con las manos cubiertas de callos de las interminables flexiones, el único ejercicio físico que le permitían en la celda de aislamiento de la Unidad de Vivienda Especial, SHU. «A levantarse, prisionero Minkino 7832», bramó el guardia Jenkins, golpeando con su porra la puerta de acero con una estrecha mirilla. Michael no respondió. Hacía tiempo que había aprendido a racionar las palabras. En Pelican Bay, las palabras podían costarle la vida. 8 años atrás, lo habían condenado a 15 años por un robo a mano armada que no había cometido. Un testigo lo había reconocido en una rueda de reconocimiento, y el tribunal había creído al empresario blanco, en lugar de al latino con antecedentes penales por pequeños delitos en la adolescencia. Hacía 5 años, lo habían trasladado a Pelican Bay después de una pelea en la prisión de San Quentin, donde se había defendido de un ataque. Recordaba las palabras del juez. «La sociedad estará a salvo mientras usted esté entre rejas». Ahora, Michael comprendía que el sistema no solo le había quitado su libertad, sino que lo estaba destruyendo metódicamente como persona. En la SHU pasaba 23 horas al día en completo aislamiento. 1 hora en el patio. Un pozo de hormigón poco más grande que su celda, donde solo podía ver una estrecha franja de cielo. Michael llevó a cabo el ritual del aseo matutino en el pequeño lavabo de acero inoxidable. El agua estaba helada, como cada mañana. Se miró en el diminuto espejo metálico sobre el lavabo. Profundas arrugas surcaban el que una vez fuera un rostro terso. A sus 37 años aparentaba 50. Un golpe en la pared contigua lo sacó de su aturdimiento. 3 cortos, 2 largos. Era Alex Moreno, el preso de la celda de al lado. Nunca se habían visto, pero en 2 años habían desarrollado un sistema de comunicación a través de golpes. Michael respondió con su código. 2 cortos, 3 largos. Otra sirena carcelaria anunció el desayuno. Una bandeja metálica con insípida avena y un trozo de pan duro fue deslizada a través de una estrecha abertura en la puerta. Michael comió mecánicamente, sin sentir el sabor. La comida allí no era más que combustible, necesario para sobrevivir. 1 hora después, sacaron a Michael de su celda para los trabajos obligatorios. En los últimos meses, la prisión había estado en obras de renovación. Estaban reforzando las paredes de la Unidad de Vivienda Especial después de que una inspección obnarusila problemas estructurales. Los presos de la unidad se utilizaban para trabajos pesados bajo la supervisión de guardias y obreros civiles. Por primera vez en mucho tiempo, Michael vio a Alex en persona, no solo a través de los golpes en la pared. Delgado, con las mejillas hundidas y los ojos brillantes por la fiebre, Alex era mexicano y cumplía una condena de 20 años por tráfico de drogas. A diferencia de Michael, Alex no ocultaba su culpa, pero consideraba que la sentencia era injustamente severa. «Hoy empezamos a trabajar en el sector C», anunció el capataz, un hombre corpulento con una espesa barba. «Vamos a reforzar el muro de carga. Ustedes 2», señaló a Michael y a Alex, «van a amasar el mortero». Mientras trabajaban, Alex susurró en voz baja. «¿Viste los nuevos planos? Están dejando huecos entre la pared vieja y la nueva. 30 centímetros de espacio». Michael asintió lentamente, sintiendo de repente que su corazón latía más rápido. Era la primera chispa de esperanza en muchos años. Recordó a su familia, a su madre, que murió sin verlo libre, y a su hija Elena, que tenía 3 años cuando lo encarcelaron.
Ahora debía tener 11. Ni siquiera sabía si lo recordaba. Por la noche, de vuelta en su celda después del trabajo, Michael estaba tumbado en su camastro mirando al techo. Por primera vez en muchos años, se permitió pensar en escapar. No como una fantasía, sino como una posibilidad. Una posibilidad concreta y real. En su cabeza comenzó a formarse un plan. 3 cortos, 2 largos. La pared volvió a la vida bajo los golpes de Alex. Michael respondió y pegó la oreja al frío hormigón. ¿Estás pensando en lo mismo que yo?, tecleó Alex con el código acordado que habían desarrollado. Sí, respondió Michael. Es nuestra única oportunidad. Aquella noche, por primera vez en muchos años, Michael soñó con la libertad. Las siguientes semanas se convirtieron para Michael y Alex en una cuidadosa planificación. Cada día en las obras, recogían migajas de información, estudiando discretamente los planos cuando el capataz se daba la vuelta, memorizando la ubicación de las conducciones y la estructura de las paredes. Entre la pared vieja y la nueva habrá una cavidad de 32 centímetros, susurraba Alex mientras mezclaba el cemento. Suficiente para colarse si te pegas a la pared. Michael asintió sin apartar la vista del trabajo. Tenemos que averiguar a dónde llevan los conductos de ventilación en este sector, respondió. ¿Y cuánto tiempo van a trabajar hasta que viertan la capa final? Por las noches, a través de los golpes, intercambiaban la información recopilada durante el día y ajustaban el plan. Poco a poco, la idea fue tomando forma. Decidieron esconderse en el espacio entre la pared vieja y la nueva hasta que terminara la última fase de las obras, y luego intentar salir al exterior a través del conducto de ventilación. ¿Pero cómo sobreviviremos ahí dentro, en la pared?, preguntó Alex un día. Sin agua, sin comida. El agua es el principal problema, convino Michael. Sin ella, aguantaremos como máximo 3 días. La comida es menos crítica. Una persona puede pasar sin alimentarse unas 2 semanas. Empezaron a reunir provisiones poco a poco, con cuidado. Michael ahorraba agua de su ración diaria, vertiéndola en envases de plástico de champú que había logrado robar de la lavandería de la prisión. Alex acumulaba pan, secándolo y convirtiéndolo en bizcochos que se podían conservar durante más tiempo. Las herramientas para trabajar en la pared representaban un problema particular. Después de cada turno, registraban a los presos minuciosamente. Pero Michael se había fijado en que uno de los obreros civiles, un chico joven llamado Thomas, a menudo dejaba su caja de herramientas sin vigilancia. «Necesitamos un cómplice fuera», dijo Michael una vez. «Alguien que nos ayude cuando salgamos». Alex guardó silencio durante un rato. «Tengo un primo en San Francisco», dijo finalmente. «Pero no he tenido contacto con él en 8 años. No sé si querrá arriesgarse por mí». «Yo no tengo a nadie», respondió Michael en voz baja. «Mi madre murió hace 3 años. Mi hija vive con mi exmujer, que se ha vuelto a casar. Ni siquiera me escriben». Esta confesión le costó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir toda la profundidad de su soledad. Cada noche, tumbado en la litera, Michael repasaba mentalmente toda la ruta de fuga, imaginando cada paso, cada posible obstáculo. Era consciente de que las probabilidades eran ínfimas. Pelican Bay estaba considerada una de las prisiones más seguras de California. En toda su historia, nadie había logrado escapar del módulo SHU. Pero el conocimiento de la próxima reconstrucción les brindaba una oportunidad única. Según las conversaciones de los obreros que habían escuchado a hurtadillas, después de instalar el armazón interior, los constructores debían dejar la estructura secar durante 3 días antes de verter la capa final de hormigón. Esos 3 días eran su oportunidad. Un día, mientras trabajaban en relativa soledad, Alex hizo una pregunta que lo atormentaba desde hacía tiempo. ¿Crees que lo conseguiremos? Michael interrumpió su trabajo por un instante. Creo que el intento merece el riesgo, respondió. Incluso si nos pillan,
incluso si morimos ahí dentro, en la pared. Es mejor que morir lentamente aquí, día tras día. Alex asintió. Sabes, nunca he sido un hombre valiente, admitió. Siempre he seguido el camino de menor resistencia. Quizás por eso estoy aquí. La valentía no es la ausencia de miedo, respondió Michael. Es la acción a pesar del miedo. Su conversación fue interrumpida por el guardia Jenkins, conocido por su brutalidad. «Menos charla y más trabajo», gritó, golpeando la pared con la porra cerca de la cabeza de Alex. Por la noche, ese mismo día, Michael encontró una nota escondida en un trozo de pan en su celda. Era extremadamente arriesgado, por algo así podían enviarlos a aislamiento. Desdobló cuidadosamente el trozo de papel. «He hablado con Thomas», decía la nota, escrita con letra menuda de Alex. «Ha aceptado dejar algunas herramientas en un escondite detrás del inodoro en el sector C. A cambio, le he prometido $5,000 que mi hermano le entregará después de nuestra fuga. No estoy seguro de si mi hermano estará de acuerdo, pero no se lo he dicho a Thomas». Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El plan pasaba de la teoría a la práctica. Realmente iban a hacerlo. Esa noche tardó en dormirse, pensando en todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si los descubrían en la pared? ¿Qué pasaría si la estructura se derrumbaba y los aplastaba? ¿Qué pasaría si el oxígeno se agotaba antes de que encontraran la salida? Pero aún más fuerte que estos miedos era la idea de la posible libertad. La posibilidad de ver el cielo sin barrotes, sentir el viento en la piel, abrazar a su hija, aunque ella no lo recordara. Por la mañana, Michael tamborileó un mensaje en la pared para Alex. «Estoy contigo hasta el final, pase lo que pase». El día de la fuga llegó de repente. El capataz anunció que al día siguiente empezarían a verter la capa final de hormigón en el sector C, lo que significaba que hoy era su última oportunidad. Michael y Alex intercambiaron miradas rápidas. Habían planeado la fuga para la semana que viene y no estaban del todo preparados. Las reservas de agua solo eran suficientes para 2 días en lugar de 3, y una de las herramientas necesarias, una pequeña piqueta para romper el conducto de ventilación, todavía estaba en la caja de Thomas. «Hoy», susurró Alex mientras mezclaban cemento, «no habrá otra oportunidad». Michael asintió, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a fluir por sus venas. 8 años en prisión le habían enseñado a tomar decisiones rápidas. «En la hora del almuerzo», respondió. «Cuando cambian la guardia. Tendremos una ventana de 2 minutos». El plan era sencillo y desesperadamente arriesgado. Durante la hora del almuerzo, cuando los presos eran temporalmente sacados de la zona de trabajo y la guardia cambiaba de turno, debían esconderse en la parte inacabada de la pared. El hueco entre la vieja pared y la nueva armadura era lo suficientemente ancho como para que cupiera una persona, siempre que se pegara bien a la superficie. A las 12:30 sonó la sirena, que indicaba la hora del almuerzo. Formaron a los presos para llevarlos al comedor. Michael y Alex acabaron al final de la fila. «Preso 1578-32, muévete», gritó el guardia Peterson, que había sustituido a Jenkins. Michael fingió tropezar y dejó caer el cubo de cemento. La masa gris se extendió por el suelo. «Mierda, lo siento, señor», murmuró, arrodillándose para recoger el cemento derramado. «Yo le ayudo», se ofreció Alex rápidamente. Peterson miró el reloj con fastidio. «Tienen 2 minutos para limpiar este desastre», espetó. «Luego alcanzan al resto. Johnson, dirija al grupo, yo me quedo con estos 2 y los alcanzo». Cuando el grupo se alejó, Peterson se distrajo con la radio, donde el jefe de turno lo estaba llamando. Se alejó unos pasos, dándoles la espalda. Era su oportunidad. Michael y Alex se miraron y corrieron al mismo tiempo hacia la pared a medio construir. El corazón de Michael latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho.
Se colaron rápidamente en el estrecho espacio entre la vieja pared y la nueva armadura, pegándose al hormigón. ¿Dónde están?», se oyó la voz de Peterson. «¿Dónde demonios se han metido?». Michael contuvo la respiración. Estaban a solo unos metros del guardia, ocultos únicamente por las barras de acero de la armadura. Si Peterson se acercaba y miraba con atención, los vería sin remedio. Se oyeron pasos rápidos. Peterson estaba recorriendo la zona de trabajo, revisando cada rincón. «¡Alerta!», gritó a la radio. «Fuga en el sector C. Repito, 2 presos desaparecidos en el sector C». Sonó una sirena. Michael se pegó aún más al frío hormigón, sintiendo cómo la armadura se le clavaba en la espalda. No podían moverse, ni siquiera susurrar. Cualquier sonido, cualquier movimiento podría delatarlos. Pronto llegó refuerzo al sector. Michael contó al menos 10 guardias que registraban metódicamente cada centímetro de la zona de trabajo. «No pueden haber ido muy lejos», decía alguien. «Todas las salidas están bloqueadas. Revisen los conductos de ventilación y las alcantarillas», ordenó otra voz, que Michael reconoció como la del alcaide Hammond. La búsqueda se prolongó durante horas. Michael y Alex permanecieron inmóviles, temiendo moverse. Los músculos les dolían por la tensión, pero el miedo a ser descubiertos era más fuerte que la incomodidad física. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Los guardias aún patrullaban el sector, pero ya no con tanto cuidado. «Deben haber salido de alguna manera del perímetro», oyó Michael la conversación de 2 guardias. «Hammond ya se ha puesto en contacto con la policía estatal. Han enviado sus fotos a todas las patrullas en un radio de 100 millas. Cuando llegó la noche y la mayor parte de la guardia abandonó el sector, Michael finalmente se atrevió a susurrar. «Lo hemos logrado. La primera etapa está superada». Alex exhaló silenciosamente. «Pero estamos atrapados. ¿Cómo salimos de aquí ahora?». Michael sacó del bolsillo una pequeña linterna que habían logrado robar de una caja de herramientas. El tenue haz iluminó su prisión improvisada dentro de la prisión, un estrecho espacio entre 2 paredes que apenas les permitía girar. Según los planos, un conducto de ventilación debería pasar por aquí. Michael señaló una parte de la pared a 1 metro de ellos. «Tenemos que abrirnos camino hasta él». Sacó de detrás del cinturón una varilla metálica afilada que habían escondido con antelación. No era la herramienta ideal, pero era lo mejor que tenían. «Empezaremos a trabajar cuando el ruido de fuera se calme por completo», decidió Michael. «Mientras tanto, descansaremos y recuperaremos fuerzas». Se sentaron en el frío suelo de hormigón, apoyando la espalda contra la pared. Michael sacó una botella de plástico con agua, una de las 3 que habían logrado colar. «Bebe con moderación», advirtió, pasándole la botella a Alex. «Tenemos que estirar las provisiones al menos para 3 días». Alex tomó un pequeño sorbo y devolvió la botella. «¿Qué crees que está pasando afuera ahora?», preguntó. Michael cerró los ojos, imaginando el caos que habían provocado con su desaparición. Bloqueo total de la prisión, patrullas reforzadas en el perímetro, revisión de todos los vehículos que entran y salen. Creen que ya estamos fuera de Pelican Bay. ¿Y qué pasará cuando se den cuenta de que seguimos dentro? Michael guardó silencio. Para entonces, ya deberíamos estar lejos de aquí. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos apagados de la prisión. Voces lejanas, pasos de los guardias, sirenas ocasionales. Por primera vez en muchos años, estaban verdaderamente solos, sin vigilancia constante. «¿Sabes?», dijo Alex en voz baja. «Cuando llegué aquí, pensé que era el final, que mi vida había terminado, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, me siento vivo». Michael entendía ese sentimiento. A pesar del peligro, a pesar de lo desconocido, sentía una oleada de energía que no había experimentado en años.
Ya no eran objetos pasivos del sistema. Estaban actuando. Estaban luchando. Cuando se calme el ruido, dijo Michael, empezaremos a abrirnos camino hasta el conducto de ventilación. Este es nuestro camino a la libertad. El trabajo comenzó en lo más profundo de la noche, cuando la prisión se sumió en un silencio relativo. Michael, metódicamente, rascaba el hormigón con una varilla de metal afilada, procurando no hacer demasiado ruido. El viejo muro era resistente, pero los años de humedad y los problemas estructurales que habían motivado la reconstrucción lo habían vuelto más vulnerable en ciertos puntos. Alex sostenía la linterna, iluminando el área de trabajo. Se turnaban cada hora, dando descanso a sus manos cansadas. El polvo de hormigón se les metía en la nariz y la garganta, provocando ataques de tos que debían reprimir, tapándose la boca con la mano. Y, al amanecer, solo habían avanzado unos pocos centímetros. Michael se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una marca gris en su piel. Demasiado lento, susurró. A este ritmo, tardaremos una semana en llegar a la ventilación. Y tenemos 3 días, como mucho, añadió Alex. Luego, echarán una nueva capa de hormigón. Afuera, volvieron a oírse voces y pasos. Comenzaba un nuevo día de búsqueda. Michael y Alex detuvieron el trabajo y se quedaron inmóviles, escuchando. Revisar todos los conductos de ventilación otra vez, decía una voz. Hammond cree que podrían haberse escondido en algún lugar dentro del perímetro. Tiene sentido, respondió otra. Los perros no siguieron el rastro fuera de la prisión. Michael y Alex intercambiaron miradas de alarma. El cerco se estaba estrechando. Pasaron todo el día en tensa espera, temiendo moverse. La sed se hacía cada vez más intensa, pero se limitaban a pequeños sorbos de agua. Las provisiones se estaban agotando más rápido de lo que habían calculado. Al caer la tarde del segundo día, su situación era crítica. Se había acabado el agua y aún quedaban al menos 15 centímetros de hormigón sólido hasta el conducto de ventilación. Tenían las manos llenas de ampollas sangrantes por el trabajo continuo con la tosca varilla de metal. No lo conseguiremos, susurró Alex, con la voz ronca por la sed y el polvo de hormigón. Echarán la nueva capa mañana por la mañana y nos quedaremos sepultados aquí para siempre. Michael se apoyó contra la pared, sintiendo cómo el cansancio y la deshidratación nublaban su mente. Cerró los ojos y la imagen de su hija apareció ante él. No como la pequeña de 3 años que recordaba, sino como debía ser ahora, con 11. No, dijo con firmeza, abriendo los ojos. No nos rendiremos. No ahora. Volvió a tomar la varilla de metal y comenzó a trabajar con redoblada energía, ignorando el dolor en sus manos. Cada golpe los acercaba más a la libertad. De repente, la varilla se hundió más de lo habitual. Michael se detuvo en seco. Creo que he notado algo, susurró. Ilumina aquí. Alex dirigió el haz de luz de la linterna hacia el agujero. Michael lo agrandó con cuidado y miró hacia adentro. ¡Es ella! Su voz temblaba de emoción. El conducto de ventilación. Trabajaron toda la noche, ampliando el agujero. Al amanecer del tercer día, el pasadizo era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera colarse por él. Michael miró hacia el oscuro túnel del conducto de ventilación. Iré yo primero, dijo. Veré a dónde lleva. Alex asintió, con los ojos brillando febrilmente a la tenue luz de la linterna. Michael se deslizó con dificultad por el estrecho túnel metálico. El conducto de ventilación estaba polvoriento y era angosto, pero lo suficientemente resistente como para soportar su peso. Avanzó lentamente, guiándose por la escasa luz que se filtraba a través de unas rejillas espaciadas. Después de unos metros, el conducto se dividía en 2 direcciones. Michael se quedó paralizado, indeciso. ¿Qué camino elegir? ¿Izquierda o derecha? Aguzó el oído.
Desde la derecha llegaba un leve ruido, parecido al zumbido de unos ventiladores. Eso podría significar una salida al exterior. Michael giró a la derecha y continuó avanzando. El conducto se ensanchaba gradualmente, permitiéndole moverse más rápido. 10 minutos después, vio una luz brillante delante, que se filtraba a través de una rejilla de ventilación. Acercándose, miró con cautela a través de los barrotes metálicos. La rejilla daba a un patio interior de la prisión, utilizado para la descarga de alimentos y otros suministros. En ese momento, había 2 camiones y unos obreros descargaban sacos de cemento para terminar la reconstrucción. Michael evaluó rápidamente la situación. El patio estaba vigilado, pero no tan estrictamente como el perímetro principal. Si podían salir del conducto sin ser vistos y esconderse en uno de los camiones, tendrían la oportunidad de abandonar Pelican Bay. Volvió con Alex y le explicó el plan. «Es arriesgado», dijo Alex, «pero no tenemos otra opción». Reunieron sus escasas pertenencias, los restos de comida y las botellas de agua vacías, y, por turnos, se deslizaron por el conducto de ventilación. El avance por el estrecho túnel fue lento y angustioso. Los bordes metálicos les arañaban la piel y el polvo les provocaba ataques de tos que debían reprimir. Finalmente, llegaron a la rejilla que daba al patio. Michael examinó con cuidado los anclajes. La rejilla estaba sujeta por 4 tornillos, oxidados por el paso del tiempo. «Tenemos que quitarlos», susurró. «Pero no tenemos herramientas». Alex sacó un pequeño objeto metálico del bolsillo. «Lo encontré en el polvo del conducto», dijo. «Parece un fragmento de destornillador». Michael cogió una herramienta improvisada y comenzó a trabajar en los tornillos. Los 2 primeros cedieron con relativa facilidad, pero el tercero parecía estar soldado al metal. «Vamos, vamos», susurró Alex, mirando nervioso a través de la rejilla hacia el patio, donde los guardias podían aparecer en cualquier momento. Michael tensó todos sus músculos y el tornillo finalmente se movió. El cuarto resultó ser aún más fácil. La rejilla ahora se sujetaba solo con óxido y polvo. «Espera». Michael detuvo a Alex, que ya estaba listo para empujar la rejilla. «Primero tenemos que asegurarnos de que el camino esté libre». Observaron el patio durante casi 1 hora, estudiando el horario de movimiento de los guardias y los trabajadores. Los camiones aún estaban en el muelle de carga, pero la actividad a su alrededor había disminuido. La mayor parte del material ya había sido descargada. «Ahora o nunca», decidió Michael, al ver que un guardia se había alejado hacia la esquina más alejada del patio. «Cuando diga «ahora», empujamos la rejilla y corremos hacia el camión más cercano. Hay espacio debajo para esconderse». Alex asintió, con el rostro tenso al máximo. «¡Ahora!», ordenó Michael, y ambos se lanzaron contra la rejilla al mismo tiempo. La rejilla metálica cayó al suelo de hormigón con un ruido sordo. Michael y Alex se deslizaron fuera del conducto de ventilación y corrieron hacia el camión más cercano, agachándose lo más posible. ¿Quién anda ahí?», resonó el grito de un guardia. Michael y Alex se zambulleron debajo del camión justo antes de que el haz de una linterna se deslizara por el lugar donde acababan de estar. «¿Qué pasa, Matthews?», preguntó otra voz. «Me pareció ver algo», respondió el guardia. «Y esta rejilla. No debería estar aquí». El corazón de Michael latía tan fuerte que le parecía que su pulso podía delatar su escondite. Permanecieron debajo del camión, pegados al frío hormigón, mientras los guardias inspeccionaban el patio. «Deben haberla quitado los obreros durante la reparación y se olvidaron de volver a ponerla», dijo uno de los guardias después de la inspección. «Mañana informaremos a los superiores». Los pasos se alejaron, y Michael exhaló con cautela. Todavía estaban en peligro mortal, pero el primer paso hacia la libertad estaba dado. Las horas bajo el camión pasaron con una lentitud exasperante.
Michael y Alex permanecieron inmóviles, temiendo moverse, mientras el patio se sumía gradualmente en la penumbra. La sed se volvió casi insoportable, sus labios estaban agrietados y sus lenguas se sentían secas e hinchadas. «¿Cuándo se irán?», susurró Alex, con la voz apenas audible. Michael escuchó las conversaciones de los trabajadores que terminaban la carga. «Pronto», respondió. «Están hablando de terminar el turno». Efectivamente, pronto los motores de los camiones cobraron vida. Michael sintió la vibración del motor sobre su cabeza. «Agárrate fuerte al chasis», instruyó a Alex. «Y, cuando el camión arranque, tendremos que incorporarnos y engancharnos al chasis». Este era el momento más arriesgado de su plan. Si alguien los veía, o si no podían sujetarse al camión en movimiento, todo habría terminado. El camión comenzó a moverse lentamente. Michael y Alex se incorporaron a la vez con los brazos y agarraron las partes metálicas del chasis. La posición era extremadamente incómoda. Estaban literalmente colgados debajo del vehículo, y la carretera pasaba peligrosamente cerca de ellos. El camión se detuvo en la garita a la salida de la prisión. Michael contuvo la respiración al escuchar a los guardias revisar los documentos del conductor e inspeccionar la carrocería. «¿Qué transportan?», preguntó el guardia. «Sacos vacíos y herramientas», respondió el conductor. «Mañana traeremos el último lote de cemento para el hormigonado». «Abran la carrocería», exigió el guardia. Siguió una pausa durante la cual Michael escuchó pasos y sonidos de la inspección de la carrocería. «Todo despejado», dijo finalmente el guardia. «Pueden pasar». La puerta se abrió y el camión salió lentamente de la prisión. Michael sintió que algo dentro de él se rompía. Por primera vez en 8 años, estaba fuera de los muros de Pelican Bay. Pero era demasiado pronto para celebrar. Aún les quedaban varias horas de un viaje tortuoso, aferrados al chasis del camión. Cada bache en la carretera resonaba con dolor en todo el cuerpo. Sus manos se entumecían, sus músculos ardían por la tensión. «No puedo aguantar más», susurró Alex después de 1 hora de viaje. «Mis dedos se están abriendo». Michael sabía que no podrían aguantar mucho tiempo en esa posición. «Aguanta un poco más», animó a su amigo. «El camión debería detenerse pronto». Como si hubieran escuchado sus palabras, el vehículo comenzó a disminuir la velocidad. Michael sintió que el camión se desviaba de la carretera principal a una secundaria. Unos minutos después, se detuvieron. «Una gasolinera», susurró Michael, al ver en el espacio entre la carretera y el chasis un área pavimentada y las piernas del conductor caminando hacia el edificio. «Esta es nuestra oportunidad». Con cautela, se soltaron del chasis y salieron rodando debajo del camión, haciendo una mueca de dolor en sus extremidades entumecidas. Después de mirar rápidamente a su alrededor, vieron una franja de árboles a 50 metros de la gasolinera. «Por ahí», señaló Michael, y ambos corrieron agachados hacia los árboles. Una vez a salvo en el bosque, finalmente se permitieron caer al suelo y recuperar el aliento. Alex empezó a reír, en voz baja, casi histéricamente. «Lo hemos logrado», exhaló. «Realmente nos fugamos de Pelican Bay». Michael no compartía su euforia. Sabía que aún corrían un peligro tremendo. Seguramente sus fotos ya habían sido enviadas a todas las patrullas de policía de la zona. Estaban sin dinero, sin documentos, con ropa de presidiarios, exhaustos por la sed y el hambre. «Necesitamos agua», dijo, poniéndose en pie. «Y otra ropa. Caminaremos por la orilla de la carretera, pero dentro del bosque. Tiene que haber algún pueblo o granja cerca». Anduvieron durante varias horas, manteniéndose a una distancia prudente de la carretera. La noche era fresca, y su fina ropa de prisión no les protegía del frío. Michael sentía cómo las fuerzas le abandonaban con cada paso, pero seguía caminando, guiando a Alex. Antes del amanecer, llegaron a una pequeña casa de campo, apartada de otras construcciones. No había luz en las ventanas.
Los dueños probablemente aún dormían. Allí debe haber agua, dijo Michael, señalando una manguera de jardín enrollada junto al porche. Y quizás ropa tendida. Se acercaron con cautela a la casa, aguzando el oído ante cualquier sonido. Michael se acercó sigilosamente a la manguera y abrió el grifo. El agua fluyó. Limpia, fría, vivificante. Bebieron con avidez, sin importarles que el agua les corriera por la barbilla y el cuello, empapando la ropa. Una vez saciada la sed, Michael miró a su alrededor en busca de algo útil. Detrás de la casa vio una cuerda con ropa tendida, varias camisas y un par de vaqueros. «Tendremos que cogerlos», le dijo a Alex. «Con la ropa de prisión somos demasiado visibles». Alex asintió, aunque en sus ojos se veía la duda. Una cosa era fugarse de la cárcel, y otra muy distinta robar a gente normal. Rápidamente cogieron de la cuerda 2 camisas y un pantalón vaquero, que decidieron repartirse más tarde. Michael también vio una mochila colgada de un gancho junto a la puerta trasera. Tras dudarlo un segundo, también la cogió. «Vámonos», susurró. «Pronto amanecerá. Necesitamos encontrar un escondite para pasar el día». Se alejaron de la granja y se adentraron en el bosque, donde encontraron una pequeña grieta entre las rocas, oculta a las miradas. Allí se cambiaron de ropa, rasgando los uniformes de prisión en tiras que podrían serles útiles más adelante. En la mochila encontraron algunas cosas útiles: un cuchillo, cerillas, media caja de galletas saladas y, lo más valioso, un mapa de la zona y $20 en billetes pequeños. «Hemos tenido suerte», dijo Alex, examinando el mapa. «Pero, ¿a dónde vamos a ir?» Michael estudiaba el mapa, intentando determinar su ubicación. Aparentemente, se encontraban a unas 40 millas al sur de Pelican Bay, cerca de la frontera con Oregón. «Tenemos que separarnos», dijo finalmente. «Juntos somos demasiado visibles y tendremos más posibilidades si vamos por caminos distintos». Alex parecía atónito. «¿Separarnos? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» Michael le puso una mano en el hombro a su amigo. «Precisamente por eso. Hemos pasado un infierno juntos, y quiero que ambos tengamos una oportunidad de ser libres. Juntos es más fácil que nos pillen». Dividió el dinero, dándole a Alex la mayor parte. «Hablaste de tu primo en San Francisco. Intenta llegar hasta él. Yo iré hacia el este, a las montañas. Allí es más fácil desaparecer». Alex asintió lentamente, comprendiendo la lógica de la decisión. «¿Y tú? ¿Tienes algún plan?» Michael lo pensó. No tenía familia a la que pedir ayuda, no tenía un lugar al que pudiera llamar hogar. «Encontraré a mi hija», dijo finalmente, «aunque solo sea para verla de lejos una vez. Es todo lo que quiero». Permanecieron en el refugio todo el día, descansando y planeando sus rutas. Al caer la tarde, llegó el momento de despedirse. «Gracias», dijo Alex, abrazando fuertemente a Michael. «Sin ti nunca me habría atrevido a escaparme». Michael abrazó a su amigo. «Buena suerte. Tal vez algún día, cuando todo se calme». No terminó la frase. Ambos sabían que lo más probable era que no se volvieran a ver. Alex se dirigió hacia el sur, hacia la carretera costera, con la esperanza de hacer autostop hasta San Francisco. Michael lo siguió con la mirada hasta que la figura de su amigo se perdió entre los árboles. Luego se giró hacia el este, donde en el crepúsculo se vislumbraban las siluetas de las montañas, y dio el primer paso hacia una nueva incertidumbre. Durante 3 días, Michael caminó por los bosques, evitando carreteras y pueblos. Se movía principalmente por la noche y durante el día descansaba en escondites que encontraba entre las rocas o en la maleza espesa. Su cuerpo, debilitado por años de encierro y las recientes tribulaciones, protestaba ante semejante régimen, pero la voluntad de libertad era más fuerte que el dolor físico. La comida se le acabó al segundo día. Michael intentó pescar en los arroyos con una caña primitiva hecha de ramas e hilo de la camisa, pero sin éxito.
Recogía bayas y plantas comestibles que podía identificar, pero no era suficiente para recuperar las fuerzas. Al cuarto día, se topó con una pequeña zona de acampada turística. Era temprano por la mañana y la mayoría de los turistas aún dormían en sus tiendas de campaña. Michael rodeó con cautela el campamento, buscando algo útil. Junto a una de las tiendas, sobre una mesa plegable, había restos de la cena de la noche anterior, envueltos en papel de aluminio, y una mochila. Tras asegurarse de que nadie lo observaba, Michael se acercó rápidamente a la mesa y cogió el envoltorio con comida y la mochila. Estaba a punto de desaparecer entre los árboles cuando la lona de la tienda se movió. Michael se quedó helado y, acto seguido, echó a correr con su botín agarrado con fuerza. ¡Eh! ¡Para! ¡Ladrón!, gritó una voz masculina a sus espaldas. Michael corría a través del bosque, sin importarle el camino. Las ramas le azotaban la cara, dejándole arañazos, pero no se detenía. Detrás, oía gritos y el crujir de las ramas. Le perseguían. De repente, el suelo desapareció bajo sus pies. Michael no vio el precipicio y rodó ladera abajo por una pendiente empinada, golpeándose contra piedras y raíces de árboles. Cuando finalmente se detuvo, un dolor agudo le atravesó la pierna izquierda. Al intentar levantarse, se dio cuenta de que no podía apoyar el pie. Probablemente se trataba de una fractura o un esguince grave. Las voces de sus perseguidores se alejaban. Habían tomado otra dirección. Michael palpó cuidadosamente su pierna. El tobillo estaba hinchado y le palpitaba dolorosamente, pero los huesos parecían estar intactos. Lo más probable era un esguince fuerte. Abrió la mochila robada. Dentro encontró una botella de agua, una bolsa con frutos secos, una linterna, un botiquín de primeros auxilios y, lo más valioso, un teléfono móvil. El teléfono tenía batería, pero no había señal en las montañas. Michael decidió guardarlo para más tarde, cuando llegara a una zona más despejada. Del botiquín sacó una venda elástica y se vendó el tobillo con fuerza, luego tragó 2 pastillas para el dolor. Comió la mitad de los frutos secos y bebió un poco de agua, reservando el resto para más adelante. Utilizando una rama resistente como bastón improvisado, Michael avanzó lentamente, cojeando y haciendo muecas de dolor con cada paso. Al caer la tarde, llegó a un pequeño claro desde el que se divisaba el valle. A lo lejos, se veían las luces de un pequeño pueblo. Michael sacó el teléfono. Allí había una señal débil. Dudó. ¿A quién llamar? No tenía a nadie que pudiera ayudarle sin arriesgarse a delatarle a las autoridades. Entonces se acordó de su exmujer, Laura, y de su hija Elena. Después de su arresto, Laura había solicitado el divorcio y se había mudado con su hija a Oregón. Lo último que había oído de un compañero de celda con contactos fuera era que vivían en un pequeño pueblo cerca de Portland. Michael llamó al servicio de información y solicitó datos sobre Laura Miller. Había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Para su sorpresa, la operadora encontró un número y una dirección. Laura vivía en Astoria, una ciudad costera de Oregón. Anotó la información, pero no se atrevió a llamar. ¿Qué le diría después de tantos años? ¿Y cómo reaccionaría al saber que se había fugado de la cárcel? No, era mejor llegar primero a Astoria y evaluar la situación sobre el terreno. Michael apagó el teléfono para ahorrar batería y siguió caminando hacia el pueblo que se divisaba a lo lejos. La pierna le dolía cada vez más, pero siguió adelante con obstinación, impulsado por un nuevo objetivo. A medianoche llegó a las afueras de un pueblo que, según un cartel, se llamaba Grants Pass. Michael se mantuvo en la sombra, evitando las calles iluminadas y las cámaras de vigilancia. Su aspecto había cambiado mucho durante los días que llevaba vagando. La barba crecida, la ropa sucia y la cojera le hacían parecer un vagabundo, lo cual era bueno y malo a la vez. Por un lado, se parecía menos a la fotografía del preso fugado. Por otro,
llamaba la atención como un elemento sospechoso. A las afueras de la ciudad encontró un pequeño motel con un cartel que decía «Habitaciones libres». A la entrada había un terminal de pago. Se podía alquilar una habitación sin hablar con el personal. Michael contó el dinero que le quedaba. $12, demasiado poco para una habitación. Rodeando el motel, vio una ventana entreabierta en una de las habitaciones de la planta baja. Asomándose con cuidado, vio una habitación vacía con la cama revuelta. El huésped, al parecer, había salido un momento dejando la ventana abierta para que ventilara. Michael dudó. Entrar en una habitación ajena era un nuevo delito. Un paso más en un camino del que ya no podía retroceder. Pero el cansancio y el dolor de la pierna vencieron sus dudas morales. Se deslizó con cuidado por la ventana y entró. La habitación era pequeña, pero limpia. Sobre la mesa había documentos y una cartera. Probablemente, el huésped había ido a ducharse al final del pasillo o a buscar hielo de la máquina expendedora. Michael tenía muy poco tiempo. Revisó rápidamente la cartera. Dentro había unos $100 en efectivo. Después de dudar un segundo, Michael cogió la mitad, dejando el resto. Entonces vio sobre una silla una camisa y unos pantalones vaqueros limpios, obviamente preparados para el día siguiente. La ropa le quedaba un poco grande, pero era mucho mejor que lo que llevaba puesto. Se cambió rápidamente, dejando su ropa sucia en el suelo. Cuando ya se disponía a salir por la ventana, Michael vio sobre la mesa un billete de autobús para Portland para la mañana siguiente. Era una señal del destino. Portland estaba a solo un par de horas de Astoria, donde vivía su antigua familia. Michael cogió el billete, sintiendo un remordimiento. No solo estaba robando dinero y ropa, sino también la oportunidad de alguien de llegar a tiempo a su destino. Pero no tenía elección, era su única oportunidad. Después de salir de la habitación, se dirigió cojeando a la estación de autobuses, al otro extremo de la ciudad. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche sin llamar la atención. La estación de autobuses resultó ser un pequeño edificio con una sala de espera que estaba abierta las 24 horas. Dentro, había unas pocas personas, una pareja de turistas mayores, una madre con su hijo y un par de adolescentes con mochilas. Nadie prestó especial atención al hombre cojeando que, cansado, se desplomó en un banco en la esquina. Michael pasó una noche en vela, durmiendo a ratos y sobresaltándose con cada ruido. Varias veces entraron policías patrullando la estación, y cada vez se tensaba, listo para huir, pero solo echaban una mirada rápida al lugar y se iban. Por la mañana, compró en una máquina expendedora un café barato y un donut, gastando unos cuantos $1 del dinero robado. Era la primera bebida caliente en muchos días, y Michael casi rompió a llorar por el simple placer de beber algo que no fuera agua fría de los arroyos. A las 7:30 llegó a la estación un autobús a Portland. Michael le mostró el billete al conductor, que apenas le echó un vistazo, y ocupó un asiento al fondo del autobús, calándose la gorra hasta los ojos. Cuando el autobús arrancó, sintió un extraño alivio. Por primera vez desde su fuga, se dirigía a un destino concreto, en lugar de simplemente huir de la persecución. Por la ventana, observaba el paisaje de Oregón, que pasaba a toda velocidad. Verdes colinas, bosques frondosos, granjas pintorescas. Era un mundo que casi había olvidado durante los años que había pasado en una jaula de hormigón. «Bonito, ¿verdad?», preguntó de repente una mujer mayor, sentada al otro lado del pasillo. «¿Es la primera vez que viene por aquí?». Michael se puso tenso. Se había desacostumbrado a las conversaciones casuales con desconocidos. «No, yo. Ya estuve aquí antes. Hace mucho», respondió, intentando que su voz sonara normal. «Yo voy todos los años a ver a mi hija a Portland», continuó la mujer. «¿Y usted a quién va a visitar?». «A mi hija», respondió Michael, y era verdad. «Hace mucho que no la veo». «Oh, qué bonito. ¿Cuántos años tiene?». «11», dijo Michael,
sintiendo una extraña amargura al mencionar la edad de la hija que no veía desde hacía 8 años. Una edad preciosa, sonrió la mujer. Mi nieta también tiene 11. Son tan curiosas a esa edad, ¿verdad? Michael asintió, sin saber qué responder. No tenía ni idea de cómo era Elena ahora. Curiosa o reservada, alegre o seria. Se había perdido la mayor parte de su infancia. Afortunadamente, la mujer no continuó la conversación y se sumergió en la lectura de un libro. Michael miraba por la ventana, intentando imaginar el próximo encuentro con su hija. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su aparición? Y lo más importante, ¿tenía derecho a irrumpir en su vida, trayendo consigo peligro e incertidumbre? No sabía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que debía verla al menos una vez, aunque fuera una mirada desde lejos, aunque tuviera que desaparecer de su vida de nuevo inmediatamente. Portland recibió a Michael con lluvia, fina, pero penetrante, típica del noroeste del Pacífico. Al bajar del autobús, se subió el cuello de la camisa, intentando protegerse de la humedad, y miró a su alrededor. La estación de autobuses estaba llena de gente, apresurándose con sus asuntos, policías y cámaras de vigilancia. Michael salió rápidamente de la estación, intentando no llamar la atención. Su cojera se había hecho menos evidente gracias al descanso en el autobús, pero la pierna aún le dolía con cada paso. Necesitaba llegar a Astoria, una pequeña ciudad en la costa, a 2 horas en coche de Portland. Consultó el horario de los autobuses y descubrió que el siguiente salía en 3 horas. Esperar tanto tiempo en la estación era arriesgado. Al salir a la calle, Michael vio una parada de taxis. Un viaje en taxi hasta Astoria costaría más de $100, una suma que no tenía. Pero había otra posibilidad. Disculpe, se dirigió a un taxista mayor, que fumaba junto al coche. ¿Podría decirme dónde puedo encontrar un viaje compartido a la costa? He oído que hay servicios de coche compartido. El taxista dio una calada y soltó el humo. Prueba la aplicación Rideshare, dijo. Allí suele haber ofertas para Astoria y Seaside, pero necesitas un smartphone. Michael le dio las gracias y se alejó. Tenía un teléfono robado, pero temía usarlo para registrarse en aplicaciones, ya que eso podría dejar un rastro digital. En su lugar, se dirigió a la cafetería más cercana con un letrero de Wi-Fi gratuito. Tras pedir un café, se sentó en una mesa al fondo y encendió el teléfono. En lugar de registrarse en la aplicación, abrió el navegador y buscó un foro de personas que compartían coche en Portland. Allí encontró un anuncio de un estudiante que conducía a Astoria ese día y buscaba compañeros de viaje para compartir los gastos de gasolina. Michael envió un mensaje, presentándose como John y ofreciendo $30 por el viaje. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Un estudiante llamado Brian aceptó y le propuso reunirse en 1 hora en el aparcamiento de un supermercado cerca del centro. Mientras esperaba la hora de la reunión, Michael aprovechó el tiempo que le quedaba para averiguar más sobre su exmujer y su hija. Introdujo en el buscador el nombre de Laura Miller y la ciudad de Astoria. Los resultados de la búsqueda mostraron varios perfiles en redes sociales y un enlace a la página web de la escuela primaria local, donde Laura trabajaba como profesora. Michael abrió la página web de la escuela y encontró su foto entre el personal docente. Laura había cambiado. En su pelo oscuro habían aparecido canas, pero la sonrisa seguía siendo la misma. Según la información en la página web, daba clases en 5º grado. Continuó la búsqueda y encontró varias fotos de eventos escolares. En una de ellas, del concurso de ciencias del año pasado, vio a una niña que podría ser Elena. El mismo pelo oscuro que Laura, pero los ojos. Los ojos eran los suyos. La niña estaba de pie junto a una maqueta del sistema solar y sonreía a la cámara. En la placa junto al proyecto se leía: Elena Miller, 4º grado. Michael se quedó largo rato mirando la foto, sin poder apartar la vista.
Su hija había crecido sin él, y ahora era una niña desconocida con sus ojos. Sintió un nudo en la garganta, y los ojos se le humedecieron. Una hora más tarde se reunió con Brian, un estudiante de ecología jovial que iba a Astoria para hacer unas prácticas. Brian resultó ser conversador, pero no demasiado curioso, lo cual era perfecto para Michael. Explicó su cojera con una vieja lesión deportiva y dijo que iba a visitar a su familia. El viaje hasta Astoria duró poco más de 2 horas. Condujeron a lo largo de la pintoresca costa, pasando por acantilados rocosos y el océano infinito. Michael miraba el agua, pensando en la libertad y en el precio que había pagado por ella. ¿Dónde te dejo?, preguntó Brian cuando entraron en Astoria, una pequeña ciudad portuaria con edificios históricos y calles empinadas que descendían hacia el océano. Michael dio una dirección cerca de la escuela donde trabajaba Laura. No quería ir directamente a su casa. Primero necesitaba echar un vistazo y evaluar la situación. Brian lo dejó cerca de un pequeño parque. Michael agradeció al estudiante y le pagó, quedándose con sus últimos $15. Cuando el coche se alejó, caminó lentamente hacia la escuela, que estaba a unas pocas manzanas. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Las clases deberían terminar pronto. Michael encontró un lugar en el parque frente a la escuela, desde donde tenía una buena vista de la entrada principal, y se sentó en un banco, calándose la gorra sobre los ojos. A las 3:30 sonó la campana y un torrente de niños salió por las puertas de la escuela. Michael escrutó atentamente los rostros, buscando a Elena. Al cabo de unos minutos la vio. Caminaba en un grupo de otras niñas, con una mochila a la espalda, hablando animadamente de algo. Llevaba el pelo recogido en una coleta y en su camiseta aparecía la imagen de algún superhéroe. El corazón de Michael se encogió. Quería acercarse a ella, hablarle, abrazarla, pero sabía que no podía hacerlo. Era un fugitivo de la justicia, un peligro para ella y para Laura. Cualquier contacto podría llevar a la policía directamente a ellas. Poco después, Laura salió de la escuela. Parecía cansada, pero sonrió al ver a su hija. Juntas se dirigieron al aparcamiento, donde subieron a un pequeño sedán azul. Michael las siguió a una distancia prudencial, procurando no llamar la atención. Atravesaron la ciudad y se detuvieron delante de una pequeña casa de 2 pisos con una valla blanca y un jardín. La típica casa americana para una típica familia americana. Observó cómo entraban, cómo se encendían las luces en las ventanas, cómo se corrían las cortinas. Una vida normal y tranquila, la que él nunca había tenido, y probablemente ya no tendría. Michael permaneció de pie en la esquina de la calle hasta el anochecer, sin saber qué hacer a continuación. Su plan inicial, ver a su hija, se había cumplido, pero ahora, después de haberla visto, viva, feliz, creciendo en un entorno normal, la idea de marcharse sin más le resultaba insoportable. Cuando oscureció, se acercó con cautela a la casa. Desde una ventana entreabierta de la cocina llegaban voces y sonidos. Laura y Elena preparaban la cena, reían, hablaban de asuntos escolares. Una noche normal de una familia normal. Michael se acercó y miró por la ventana. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo los deberes, mientras Laura cocinaba algo en la estufa. Una escena hogareña y acogedora que le partía el corazón. De repente, Elena levantó la cabeza y miró directamente a la ventana. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Michael se quedó paralizado, sin poder moverse. La niña frunció el ceño, escudriñando la oscuridad. «Mamá, hay alguien ahí fuera», oyó su voz. Laura se volvió hacia la ventana. «¿Dónde, cariño?» «Ahí, detrás de la ventana. Un señor». Michael se apartó de la ventana y retrocedió rápidamente a la sombra. El corazón le latía a toda velocidad. Oyó cómo Laura se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera. «No veo a nadie, Elena.
Deben ser imaginaciones tuyas. No, mamá. Estoy segura de que he visto a alguien. Un hombre. Michael oyó que la puerta principal se abría de golpe. Laura había salido a comprobar los alrededores de la casa. Rápidamente saltó la valla del jardín vecino y se escondió detrás de un árbol. No hay nadie aquí. Oyó la voz de Laura, que regresaba a la casa. Pero cerraré todas las ventanas por si acaso. Michael se dio cuenta de que había cometido un error. Las había asustado, había invadido su vida tranquila. ¿En qué estaba pensando? Que podría simplemente llamar a la puerta y decir: «Hola, me he escapado de la cárcel para veros». Retrocedió lentamente, sintiendo cómo una sensación de vacío crecía en su interior. Tenía que irse de Astoria, y rápido. Su presencia allí ponía en peligro a Laura y a Elena. Pero antes de irse tenía que hacer algo más. Buscando en el bolsillo de la mochila robada un lápiz y un trozo de papel, Michael escribió una breve nota. «Laura, perdóname por todo. Elena se ha convertido en una preciosidad. Nunca más volveré a molestarte. Por favor, sé feliz. M». Regresó con cautela a la casa y dejó la nota en el buzón. Era su último gesto, un adiós a la vida que pudo haber tenido. Al darse la vuelta para marcharse, Michael vio un coche de policía que pasaba lentamente por la calle. El agente examinaba las casas con atención, como si buscara a alguien. Quizás los vecinos habían notado a un individuo sospechoso y habían llamado a la policía. Michael se agachó y se movió rápidamente en dirección opuesta al coche patrulla. Necesitaba salir de la ciudad antes de que la policía cortara todas las salidas. Caminó toda la noche, avanzando hacia el sur a lo largo de la costa, evitando carreteras y poblaciones. El pie le dolía cada vez más, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía del alma. Había visto a su hija, pero comprendía que jamás podría formar parte de su vida. Era el precio más alto que podía pagar por la libertad. Al amanecer, Michael llegó a una pequeña cala donde los pescadores preparaban sus barcas para salir a faenar. Los observaba desde lejos, reflexionando sobre sus próximos pasos. Apenas le quedaba dinero, no tenía comida y se encontraba en un lugar desconocido, perseguido por la ley. Uno de los pescadores, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y el salitre, lo vio y le hizo un gesto con la mano. Tú, ¿buscas trabajo? Necesito ayuda para la salida de hoy». Michael vaciló. Podría ser una trampa, pero también una oportunidad. Trabajar en un barco de pesca significaba tener un techo, comida y la posibilidad de moverse a lo largo de la costa. «Sí», respondió finalmente, acercándose al pescador. «Busco trabajo». «Estupendo», sonrió el hombre. «Me llamo Frank. ¿Y tú?» Michael dudó un instante. «John», contestó, usando el nombre con el que se había presentado a Brian. «John Smith». «Bueno, John Smith», dijo Frank con una sonrisa socarrona, obviamente sin creerse un nombre tan manido, pero sin insistir. «Bienvenido a bordo de la Estrella de Mar. Zarpamos en 1 hora. Espero que tengas un estómago fuerte». Michael asintió y siguió a Frank hacia el pequeño barco de pesca. Era un nuevo comienzo, un paso más hacia lo desconocido. Pero, por primera vez desde su fuga, sintió una extraña calma. Había visto a su hija, se había asegurado de que estaba bien. Ahora podía seguir adelante, a donde quiera que lo llevara el destino. De pie en la cubierta del barco, alejándose hacia mar abierto, Michael observaba cómo la costa se desvanecía gradualmente en la niebla matutina. En algún lugar de allí, en aquella pequeña ciudad costera, su hija se despertaba en su cama, preparándose para un día escolar normal. Nunca sabría lo cerca que había estado su padre, ni el camino que había recorrido para verla, aunque solo fuera una vez. Y, quizás, así era mejor para todos. 6 meses después, los periódicos de California y Oregón aún mencionaban ocasionalmente a los fantasmas de Pelican Bay.
2 presos que habían desaparecido sin dejar rastro durante la reconstrucción de la prisión. La investigación oficial concluyó que lo más probable era que hubieran muerto, tapiados en una pared, cuando los constructores vertieron la capa final de hormigón, sin sospechar que había personas escondidas dentro. Las labores de búsqueda con equipos especiales no encontraron los cuerpos, pero los expertos supusieron que podrían haber quedado completamente enterrados en la masa de hormigón. La historia tuvo una gran repercusión, suscitando debates sobre las condiciones de reclusión en Pelican Bay y la necesidad de una reforma del sistema penitenciario. En un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Alaska, un hombre llamado John trabajaba en el barco de pesca Aurora Boreal. Era taciturno, se mantenía apartado, pero trabajaba duro y con honradez. Los lugareños lo respetaban por su laboriosidad y no hacían preguntas innecesarias sobre su pasado. En Alaska, muchos buscaban un nuevo comienzo. En su tiempo libre, John tallaba pequeñas figuras de animales y personas en madera. Tenía un talento especial para este oficio, y poco a poco sus obras empezaron a tener demanda entre los turistas que visitaban el pueblo. Una vez al mes, enviaba un paquete a Astoria, Oregón, a nombre de Elena Miller. En el paquete siempre había una figura de madera y una breve nota. De un amigo que cree en ti. Sin remite, sin datos personales. Laura sospechaba quién enviaba esos paquetes, pero nunca hablaba de ello con su hija. Simplemente observaba cómo Elena desempaquetaba con entusiasmo cada nueva figura y las colocaba cuidadosamente en la estantería de su habitación. La colección crecía: lobos, osos, águilas, ballenas y un día, una pequeña figura de una niña mirando las estrellas. En una de las noches de invierno, cuando el viento del océano golpeaba las ventanas de su pequeña habitación alquilada, John recibió una carta. Había llegado por un camino tortuoso, a través de varios intermediarios, y el remitente era A.M., unas iniciales que reconoció al instante. M. Espero que esta carta te encuentre bien de salud y en libertad. Me ha costado mucho tiempo y la ayuda de mi hermano dar con tu rastro, pero siempre supe que habías sobrevivido. Vivo en México, en un pequeño pueblo de pescadores. Trabajo en un barco, pescando atún. Me he casado con una chica del pueblo y vamos a tener un hijo. La vida por fin se ha enderezado. A veces me despierto por la noche bañado en sudor frío, pensando que sigo allí, en la pared, asfixiándome con el polvo del hormigón. Pero entonces oigo el rumor del océano tras la ventana y entiendo que la pesadilla ha terminado. No sé si volveremos a vernos alguna vez. Probablemente no. Pero quería que supieras que salvaste no solo tu vida, sino también la mía. No solo de la cárcel, sino de mí mismo. Cuídate, amigo. Y recuerda, hasta en el muro más sólido siempre hay una grieta por la que se filtra la luz. A. John permaneció largo rato con la carta entre las manos, escuchando el viento aullar tras la ventana. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja de madera que él mismo había tallado a partir de un trozo de madera a la deriva. Se acercó a la ventana y contempló el océano, oscuro e infinito en la noche invernal. En algún lugar allá, a miles de kilómetros, Alex estaba empezando una nueva vida. En algún lugar allá también estaba Elena, creciendo y cambiando con cada día que pasaba. Y aquí, en el fin del mundo, estaba él. El hombre que una vez se llamó Michael Rodríguez y que ahora era John. Un hombre que había escapado de una prisión solo para construir otra. Una hecha de recuerdos, remordimientos y esperanzas frustradas. Pero en esta nueva prisión había ventanas por las que podía mirar al mundo y puertas que podía abrir cuando estuviera listo. John regresó a la mesa donde yacía un trozo de madera sin terminar. Cogió un cuchillo y empezó a tallar una nueva figura. 2 personas de pie a cada lado de un muro, pero unidas por un hilo invisible. Era la historia de su fuga. La historia de cómo 2 personas eligieron la libertad, incluso sabiendo que podía convertirse en otra forma de encierro. La historia de los muros que construimos a nuestro alrededor
y del coraje que se necesita para derribarlos. La historia de que a veces hay que perderlo todo para entender lo que de verdad importa. Y de que ni siquiera la prisión más sólida puede retener el espíritu de una persona decidida a ser libre.